domingo atrás. Y ahora es un privilegio poder compartir este mensaje aquí, la palabra de Dios, en la segunda iglesia, donde el segundo misionero que pudo venir aquí, ¿verdad? Córdoba, que tiene una iglesia. Entonces, es un reto que vamos a tener por la palabra de Dios. Y déjame decirle, es un reto para mí también. ¿Sí? Vamos a ir a sus Biblias en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Lucas 16, versículo 19 al 31. El título del mensaje, yo me gusta poner títulos a los mensajes porque de esa forma yo puedo recordar también qué es lo que he predicado, o me gusta escuchar los títulos, recuerdo qué mensaje he escuchado. El título del mensaje es El corazón de un misionero desde el infierno. Una vez más, para que puedan recordar el título, El corazón de un misionero desde el infierno. Vamos a ir a Lucas capítulo 16, del 19 al 31. Vamos a leer esta historia y luego vamos a ir al mensaje. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni los de allá a acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, el título del mensaje es el corazón de un misionero desde el infierno. Vamos a estar orando en esta mañana y le pido que usted pueda orar en su corazón ahí en su lugar, que sea Dios el que lo hable en esta mañana. Sí, vamos a orar. Señor mi Dios, gracias Señor te doy por esta oportunidad de pararme aquí. Señor, tú sabes que yo no soy digno, solamente soy un pecador, Señor, salvado por gracia. Y Padre mío, estoy aquí, Señor, quizás con temor a ti, a poder compartir la palabra, Señor, como tú quieres, Padre. Quita todo temor humano, Señor, quita todo nervios, vergüenza, Señor, y que pueda predicar tu palabra como tú quieres, Señor. Quítame del medio, que no sea yo, que solamente es un mensajero de tu voz, Señor, un micrófono de tu voz, un instrumento, Señor, que pueda compartir tu mensaje. Escóndeme detrás de tu cruz, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando el día de hoy, tocando los corazones de mis hermanos. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo nunca te pido predicar un buen mensaje o una buena prédica, solo que tú estés tocando los corazones, Señor, y te pido que tú estés hablando y hablándome, Señor, a mí. Y Señor, y tú estés poniéndome, Señor, palabra en mi boca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, el mensaje de la palabra de Dios, voy a poner, este anteojo se me rompió el otro día, lo perdí uno, este es el viejo, así que voy a estar así, pero no puedo ver muy bien, tengo que comprar un anteojo nuevo. Pero lo que quiero decirle, una vez más, repito, para que no se le olvide, el título del mensaje es El corazón de un misionero desde el infierno. ¿Sabe qué es lo que es lo más importante al iniciar una iglesia? ¿Sabe por qué las personas van a predicar a otros lados? ¿Saben por qué tienen pensado, quiero abrir una iglesia en tal lugar, quiero hacer esto en tal lugar? Cada iglesia ha comenzado solamente con un propósito: ganar almas. Una iglesia ha comenzado con el propósito de predicar el Evangelio.
Déjame decirle, no, usted, no porque voy a predicar ahora yo no soy nadie, solamente soy un ser humano pecador, pero usted creo que va a escuchar hoy uno de los mensajes más importantes que usted puede escuchar. Porque el mensaje se va a tratar de que la importancia de predicar el Evangelio, la importancia de que nosotros tenemos que salir afuera y predicar el Evangelio. Sabe que la verdadera necesidad de comenzar una obra o la verdadera necesidad de comenzar una iglesia no es tener el coro más grande. Es bueno tener un coro, es bueno tener el coro más grande con muchos instrumentos y mucha música, pero ese no es el eje principal de una iglesia. La verdadera necesidad de la iglesia no es tener muchos jóvenes y que solamente vengan a la reunión de jóvenes. Es bueno que vengan muchos jóvenes, queremos que vengan muchos jóvenes, pero esa no es la verdadera necesidad de la iglesia. La verdadera necesidad de la iglesia no es solamente de que haya buenos líderes. Es muy importante que haya muy buenos líderes dentro de la iglesia, pero esa no es la primera necesidad de la iglesia. La verdadera necesidad de la iglesia es la necesidad de llevar el mensaje más importante, que es el Evangelio de Jesucristo. Esa es la verdadera necesidad y esa es la más importante, es llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellas personas que no la conozcan, que no la tienen. Tú tienes el mensaje más importante dentro de tu corazón si aceptaste a Jesucristo, y tienes el mensaje más importante en tus manos, la palabra de Dios, y que nosotros necesitamos llevar ese mensaje, que es el mensaje más importante. La palabra de Dios, no lo busquen, pero si lo quieren anotar, yo lo tengo acá anotado rápido. En Romanos 10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Dice, ¿y cómo irán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quiénes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. En Romanos capítulo 10 dice de que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Es lo más importante. La gente necesita invocar el nombre del Señor y aceptar a Jesucristo en su corazón. Pero ¿cómo ellos van a poder escuchar el mensaje o aceptar a Jesucristo si no hay nadie que va a predicarles? ¿Cómo irán si no hay nadie que le dice? ¿Cómo irán si no hay nadie que les envíe? ¿Cómo irán si no hay nadie que le predique? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, dice, los que anuncian las paz y los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabe qué? Es importante los pies. Los pies es lo más importante de cualquier ser humano. Pregúntale tú a un boxeador qué es lo más importante. Para el boxeador, lo más importante no son sus puños, son sus pies. Si sus pies son débiles, va a caer. El jugador de fútbol, si es verdad, lo más importante son sus pies. Alguien que juega rugby y que tiene todo el tiempo son sus pies, ¿verdad? Un nadador, hasta el nadador es muy importante sus pies. Y sabe que los pies, en el cristiano, también es lo más importante. Porque con nuestros pies salimos a predicar el Evangelio. Los pies es lo primero que se enfría del cuerpo. Sabe que cuando tú estás en cama, quizás tapado y tú sientes frío, pero no sabes que sientes frío, lo primero que se enfría son tus pies. Y así quizás como cristiano, lo primero que se nos han enfriado muchas veces a nosotros son nuestros pies. Ayer estuve saliendo a tocar puertas, a ganar almas ahí en Argüello. La verdad es que hay mucha gente que no quiere escuchar y hay gente que sabe el Evangelio. Sabe que ayer compartían muchas personas y muchas conocían que eran salvos por gracia, por medio de Jesucristo, por medio de la fe, no por obras. Y yo agarré y pregunté, ¿cómo puede ser que tanta gente sabe, pero seguimos viviendo en una sociedad como que si no existiera Jesucristo en nuestra vida? Jesús me dijo, ora para que se despierte. Creo que necesitamos un despertar como cristianos. Sabe que lo más importante, la primera cosa y más importante en nuestra vida y para comenzar una iglesia o abrir un ministerio es que la gente escuche de un Salvador. Lo más importante de tu vida es que tú tienes que predicar el Evangelio. Lo más importante de
las personas de allá afuera es que escuchen el Evangelio. Sabe que en Argentina, hace como 3 semanas antes de predicar en la iglesia del templo del pastor Víctor, me había hablado mi amigo, uno que me enseñó guitarra. Estuve un poco nervioso tocando guitarra, le prometo que en la ducha sale mucho mejor, y en la guitarra también. Pero él me enseñó guitarra, él es del Chaco, de un lugar que se llama El Impenetrable, un lugar donde dice que es muy difícil pasar por ahí. Y sabe que él me habla y me dice, hermano, te pido que tú ores por mi hermana. Mi hermana estuvo a punto de suicidarse. Mi hermana estaba a punto de ahorcarse. Y yo empecé a hablar con él, y él estaba estudiando en el seminario en Tucumán, y empezó a juntarse con sus malas amistades. Y le dije, quizás Dios también te quiere decir algo a vos, hermano. Capaz que Dios también quiere que tú le busques más a Él, que prediques el Evangelio. Y él me decía, yo siento que Dios también me está diciendo algo a mí, pero ¿sabe qué? Hay muy pocas iglesias también aquí, y en Impenetrable creo que no hay ninguna iglesia de sana doctrina. En Chaco sí. Y me decía, necesitamos más gente aquí. Eso ¿sabe cómo me quebrantó mi corazón, sabiendo de que hay muchos lugares en Argentina que todavía no ha sido predicado el Evangelio? Y sabe de que a veces en las iglesias hay mucha gente que no quieren salir de su confort. Fui a Buenos Aires hace un mes atrás y estuve en La Ferrera, un lugar muy pobre, en Pontevedra, un lugar muy pobre. No podía creer que había tanta pobreza ahí. Había unos niños que iban a la reunión de uno de los pastores que conozco ahí, cantaban muy fuerte, sus padres no iban, los niños se iban, pero uno de los niños estaban jugando todo el tiempo en la calle. Como salimos a ganar almas de las 12 hasta las 3 de la siesta, hasta la 1 más o menos estuvo jugando, pero siguió jugando, y le preguntábamos, ¿por qué todo el tiempo estás jugando? Es que mi mamá no nos da de comer a nosotros al mediodía, dice. Y nosotros para no pensar que tenemos hambre jugamos. Un niño de 10 años. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque los padres no conocen de Jesús. Los padres no conocen de la palabra de Dios. Si ellos conocieran de la palabra de Dios, ellos sabrían de que lo más importante es también criar a sus hijos como tienen que ser. Pero ¿cómo van a conocer si nosotros no vamos y le predicamos? Sabe que solamente en algunas provincias busqué. ¿Sabe cuántos habitantes hay en Argentina? Hay 46 millones de habitantes en Argentina. La población de Chaco es de 1.140.900 habitantes. La población de Buenos Aires de 17.569.000 habitantes. La población de Córdoba, donde estamos, es de 3.978.900 habitantes. La población de Rosario, la provincia, una de las más peligrosas, es de 1.342.600 habitantes. Y sin nombrar a las otras provincias. ¿Cuántas creen de que ellos han escuchado el Evangelio? Sabe que en toda América Latina, sin contar América del Sur, sabe que los primeros misioneros que pisaron América del Sur fue aquí en Argentina. Y sin embargo no estamos viendo algo grande. ¿Por qué? Quizás muchos pies se han enfriado. Déjame decirte algo que va a sonar quizás un poco fuerte, y es lo que yo creo a través de la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio que Dios ya nos dejó. Déjame decirte, no importa que tú seas adolescente, joven, adulto, hombre, mujer, tú tienes ya un ministerio que Dios ya te puso. Y eso lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 5, a través de la palabra. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. 2 de Corintios capítulo 5, del 13 al 21. Cuando le tengan pueden decir amén. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 13 al 21 dice: porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sabe cuál es el primer ministerio que Dios te dio después de que tú aceptaste a Cristo? Apenas tú aceptaste a Jesucristo, Dios ya te puso en un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Él quiere que tú vayas y lleves ese ministerio de la reconciliación. Jesús dice, Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Jesucristo vino por nosotros hace más de 2000 años a morir por nosotros en aquella cruz de la forma más cruel. Conocemos esa historia, ¿verdad? La sabemos, hemos visto cuántas veces la película, quizás La Pasión de Cristo. Cuántas veces hemos leído el libro de Isaías capítulo 53 hablando del siervo sufriente, ¿verdad? Y conocemos eso. Y hay un pasaje que me gusta mucho, el versículo 17, mira lo que dice ahí la palabra de Dios. No, en el versículo 14, disculpe. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sabe qué? A mí me gusta pensar, estoy todo el tiempo pensando. Y me gusta pensar en las cosas de Dios. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Te constriñe el amor de Cristo que ha tenido por ti? ¿Realmente tú sientes ese amor de Dios en tu vida? Que te ha salvado de tus pecados, que te ha salvado, te ha sacado del pozo, del lodo cenagoso, que te ha limpiado de toda tu sangre, que ha restaurado tu matrimonio, que ha restaurado la vida de tu familia. ¿Te constriñe ese amor? Y dice, pensando esto, ¿piensas en eso? ¿Piensas en todo lo que Jesús ha hecho por vos? Lo bueno que es y lo que va a seguir siendo. Dice, pensando esto, que si Cristo murió por todos, luego todos murieron. Y después dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Déjame decirte, tú fuiste una nueva criatura. Jesús hizo que tú nazcas de nuevo para que tú puedas vivir una vida agradable a Dios. Y ahora, te pregunto, ¿estás cumpliendo el ministerio de la reconciliación? No hay nada más importante en la vida de cualquier cristiano que predicar el Evangelio. Escuchen o no quieran escuchar, o dejen de escuchar. A nosotros no nos debería importar si la gente te rechaza o no te rechaza. Yo tengo que cumplir mi trabajo. Me gusta cuando salgo a predicar el Evangelio y golpeo una casa y el perro empieza a ladrar con toda. Y yo agarro y le digo, bien, tú estás haciendo tu trabajo, yo estoy haciendo el mío. ¿Verdad? Y eso es lo que yo tengo que hacer. El Señor me mandó a ir a predicar. Eso es lo que nos mandó a todos. Y nos dio el ministerio de la reconciliación a nosotros. Yo quiero que más personas conozcan de Cristo. ¿Sabe cuándo una nación va a cambiar? Cuando más personas conozcan a Cristo. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Si hay 10 justos, ¿salvarías a esos 10 justos? Mientras más justo hay en una nación, más puede cambiar el rumbo de esa nación. Y nosotros debemos comprender que nosotros somos la única persona que tenemos el verdadero mensaje, la salvación por gracia por medio de Jesucristo, y la gente lo necesita. ¿Y cómo podemos estar escondiéndolo debajo de un almud a esa luz? Hay gente que necesita escuchar el Evangelio. ¿Sabe que en Buenos Aires nos subíamos a predicar en los colectivos con algunos muchachos ahí, en los trenes a voz de cuello? Cada Uber o cada taxi que yo subo, le predico el Evangelio. ¿Pueden aceptar? No pueden aceptar. Eso queda de Jesús. Jesús y Dios sabe quién son los que van a ser salvos y quién los que no. Mi trabajo es predicar. Yo no tengo que preocuparme si me van a rechazar, si no me van a rechazar. Mi trabajo es predicar. Si Pablo y Pedro y los primeros cristianos, después de que lo habían encerrado y latigado, hubiesen dejado de predicar, y a veces nosotros, ay no, me rechazó, yo no quiero seguir predicando el Evangelio. No estamos dispuestos quizás a sufrir como sufrían ellos. Dice, mira lo que dice el versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Déjame decirte, hermano, hermana, Dios no ha tomado en cuenta tu pecado cuando te reconcilió con Cristo. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que te encargó a mí y lo que me encargó a mí. El ministerio de la reconciliación, que Dios, versículo 20, así que somos embajadores de Cristo, embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como que si Dios rogase por nosotros. ¡Wow! ¿Sabe que el trabajo más importante que Dios quiere que tú hagas es predicar el Evangelio? Y Él es como que si está rogando: hey, Ezequiel, predícale del Evangelio. Ezequiel, muéstrale que yo envié a mi hijo a morir por él. Ezequiel, muéstrale de que hay alguien que ya pagó su deuda. Muéstrale, háblale. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere. Y sabe que una vez un predicador dijo esto que me fascinó: en el cielo van a estar los mejores coros, los mejores instrumentos alabando al Señor. En el coro vamos a alabar a Dios en la perfección. ¿Sabe qué? En el cielo nosotros vamos a poder ser más santos porque vamos a tener nuestro cuerpo incorruptible, no vamos a pecar. Sí, es importante trabajar en la música aquí, sí. Es importante ser santo aquí, sí. En el cielo vamos a hacer mucho más. En el cielo vamos a aprender mucho de la palabra más que aquí, sí, por la eternidad, eso es verdad. Eso no significa que debo dejar de trabajar en esto acá. Pero algo que no se va a hacer en el cielo es, ya no se va a ganar más almas en el cielo. Porque para Dios lo más importante es que nosotros ganemos, es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y sabe que también hay gente que está rogando por nosotros que prediquemos el Evangelio. Y ahora vamos a Lucas capítulo 16 y volvemos a pasaje. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19 en adelante. Esta es una aplicación a esta historia que Jesús ha contado de rico y Lázaro. Pero una aplicación que si nosotros lo viéramos de esta forma, creo que estaríamos dispuestos a predicar el Evangelio a cualquier persona. ¿Sabe que en el versículo 19 dice: había un hombre rico que se vestía con púrpura de lino fino y que hacía cada día banquete con esplendidez? Había un hombre, un rico, que tenía mucho dinero, tenía muchas posesiones, y dice que él hacía banquete con esplendidez. ¿A quién no le gusta comer? A mí me encanta comer. Me encanta comer asado, hamburguesa, lo que fuera, me encanta comer, ¿verdad? Creo que a nadie le gusta no comer, eso es lo que amamos comer. Pero dice que este hombre era rico y que tenía muchas posesiones y que dice que hacía banquete con esplendidez. ¿Sabe qué puedo ver de este rico? Puedo ver de que su pensamiento y su estilo de vida era pensando que era por las posiciones económicas y las cosas que podía tener. Él no se preocupaba en nada más, solamente en tener, en comer, en disfrutar la vida. ¿Sabe que dice que se vestía con ropa lujosas? Es bueno vestirse con ropa lujosas. Y comía cada día con banquete, con esplendidez. Su propósito de vida era disfrutar lo más que podía, y sus ganancias eran en esta vida. Sus inversiones eran terrenales. ¿Sabe qué? Nosotros no estamos muy lejos de la realidad del rico. A veces, una vez un predicador dijo esto y va a sonar un poco fuerte. ¿Sabe qué? No crea de que solamente el mensaje es para ti, el mensaje también es para mí. Yo me estoy autopredicando. Es como que si yo estuviera sentado ahí y yo necesito este mensaje. Una vez un predicador le dijo a las mujeres algo muy fuerte. Le dijo: mujeres, si el tinte que tú te gastas en tu cabello es más de lo que tú das a promesa de fe, tú tienes un serio problema. Y no solamente para eso, sino para los hombres. Hombres, si lo que tú más comes, porque el hombre come más que decir, el hombre le interesa comer, no verse bien. Hombre, si tú lo que gastas comiendo, dándote un lujo, comprándote un zapato o lo que fuera, un celular de último modelo, o algo que tú gastas cotidianamente es más de lo que tú pones a promesa de fe, tú tienes un serio problema.
¿Sabe que este joven rico no estaba pensando en que tenía que invertir en el cielo? Nosotros queremos vestirnos de la mejor ropa, de marca. Si no, yo no, topper, papá, yo topper no uso, le decía a mi papá cuando era chico. ¿Y sabe qué? Ahora voy a la feria a comprar ropa. Me regalan. Pero a veces éramos así, ¿no? Yo gasto 20,000, 30,000 pesos en ropa, pero 1,000 pesos en promesa de fe. ¡Wow! ¿Sabe que eso nos muestra cuál realmente está nuestro corazón y cuál realmente estamos interesados en que otras personas conozcan del Evangelio? Porque si nosotros estuviéramos interesados en que otras personas de otros países, de otras provincias conozcan el Evangelio, daríamos incluso más de lo que nosotros estamos dando. Sí. No estamos muy lejos del rico, hermanos. Y sabe que dice que la palabra de Dios dice, haced tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. En el cielo no van a haber tucumanos, hermano. No sé cómo voy a hacer yo, pero no va a haber tucumanos. Pero dice que debemos hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Es ahí. Déjame decirte, ¿dónde está tu vista? ¿Acá en las cosas de la tierra o tú quieres invertir en el cielo? Tú quieres invertir en las cosas celestiales, que cuando tú vayas y digas, wow, mira todo lo que he invertido y valió la pena vivir para Cristo, valió la pena poder dar a misiones, valió la pena predicar a otra persona de Cristo, o te vas a quedar ahí salvo solo como por gracia, ahí en la esquinita, ahí. No, yo quiero ir, yo quiero invertir, y eso muestra que yo amo a Dios y que yo quiero hacer las cosas que Dios quiere que haga. ¿Sabe qué? Dice en Daniel capítulo 12, versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en perpetua eternidad. Tú le enseñas justicia a una persona que no es justo. Tú le vas a presentar a quien realmente es justo para que él sea justo. Cuando tú predicas a una persona para Cristo, tú estás haciendo, y si esa persona acepta a Jesucristo, tú estás haciendo que esa persona sea justificado por la fe, por medio de Jesucristo. Tú estás predicando la justicia. Y si tú predicas, y si yo predico la justicia, dice que vamos a resplandecer en el cielo como las estrellas en firmamento. Luego hay otro hombre aquí, el versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en la puerta de aquel lleno de llagas. Déjame decirte algo, hermano, y que la palabra me diga algo a mí. Tú y yo éramos ese mendigo. Tú y yo éramos ese mendigo. Muertos en nuestros delitos y pecados. Realmente en lo más bajo, vil, pecador. Tú y yo éramos ese mendigo. Tratando de disfrutar la vida, tratando de encontrar sentido a la vida, tratando de solucionar cosas. Tú y yo éramos ese mendigo. Pero ahora que Jesucristo nos salvó y nos dio de sus riquezas eternas en gloria, nos comportamos como el rico. Y ya no tenemos misericordia de muchos mendigos que todavía hay afuera que necesitan de Jesucristo en sus vidas. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Como el rico? Ahora que somos ricos en Cristo. ¿O todavía seguimos pensando, soy rico en Cristo, pero yo era un mendigo y debo ayudar a un mendigo, el que era un mendigo, a mostrar al mendigo cómo salir y ya no ser un mendigo? Yo debo predicar el Evangelio. La gente necesita escuchar el Evangelio, querido hermano. ¿Sabe que hay mucha gente que afuera anda buscando solucionar sus matrimonios, salir de la droga, salir del alcohol? Lo van a buscar a través de profesionales, de magia negra, de muchas cosas. Y nosotros que tenemos la verdad, no salimos a veces. Yo quiero salir, trato de salir todos los días, lo más que puedo, predicar, aunque sea una persona de Cristo, aunque sea en el día. No me quiero ir sin predicar de Cristo a una persona. Sabe que cuando yo subo a un auto, Dios me dice, háblale de Cristo. Señor, pero ¿será que me va a escuchar? Háblale de Cristo. No interesa, tú háblale. Sabe que vamos a ir ya un poquito más rápido. Versículo 21, como te dije, ahora que somos ricos en Dios, que Dios los mendigos de afuera hacían de saciarse
de las migajas del pan. El pan representa a Jesucristo. Yo soy el pan de vida. Ellos hacían saciarse del pan de vida, pero nosotros que somos ricos en Cristo a veces no le predicamos el pan de vida. El pan también representa la palabra. Ellos necesitan y quieren saciarse de la palabra de Dios. El versículo 22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Tanto el cristiano, el creyente, como el incrédulo van a morir. Tanto aquí que tenga dinero y que no tenga dinero van a morir. Y se van a encontrar con una realidad. Sabe que en el versículo 23, mira lo que dice la palabra de Dios. Y él en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sabes qué? Los incrédulos alzarán sus ojos en tormento. ¿Sabe qué, querido hermano? El infierno es real. Y las personas aquellos que no conocen de Jesucristo y que se van a ir sin aceptar a Jesucristo, porque quizás no hay nadie que se le predique, ellos van a estar en el infierno. El infierno es un lugar de tormento. Hay dos cosas que creo que cada cristiano debe estudiar todos los días o volver a eso. Lo que Jesús hizo en aquella cruz y leer algunos versículos del infierno. Una vez había un testigo de Jehová, se había encontrado con un bautista. Los bautistas creen que se la conocen todas, que la sabemos todas, ¿verdad? Y se encuentra un bautista con un testigo de Jehová y el bautista le dice: tú eres un mentiroso, porque tú predicas de que no hay un infierno. Dice el testigo: no, tú eres más un mentiroso. ¿Por qué? Nosotros predicamos que existe un infierno. Dice: bueno, nosotros que creemos que no existe el infierno, nosotros predicamos de 6 a 7 horas, estamos 5 horas en el día, salimos a veces a hablar a la gente. Si ustedes realmente creyeran de que existe un infierno, ustedes estarían 8 o 24 horas predicando a la gente de que no se vayan al infierno. ¡Wow! El bautista, nada. Yo no quiero que un testigo de Jehová me agarre y me diga eso. Sabemos que existe un cielo, hermano. Sabemos que existe un infierno. Y debemos creer que existe un infierno y impedir que la gente vaya a ese lugar de tormento. Déjame decirte algo. Tú y yo no estamos encargados al salvar a la gente. El que lo salva es Jesús. Tú y yo estamos encargados de ir y llevar el mensaje. ¿Sabe que escuché una frase, seguro la habrás escuchado cuando sales a testificar? Yo cuando salgo a testificar escucho: no, yo creo que nosotros vivimos en el infierno. Acá en esta tierra es el infierno. Oh, ¿cuántas veces he escuchado eso? Y pensé esto: los incrédulos creen de que el infierno es aquí en la tierra, porque los cristianos no le muestran de que aquí la tierra no es el cielo. Porque el cristiano piensa de que aquí es el cielo, que tiene que trabajar, que tiene que invertir, que tengo muchas cosas. No se piensa a pensar en lo eterno, en el cielo. Si nosotros como cristianos pensaríamos en el cielo, invertiríamos, ganaríamos almas, daríamos a misiones, ayudaríamos al pobre, ayudaríamos al mendigo, y diríamos: no, yo quiero invertir, yo quiero trabajar para las cosas celestiales eternas. Pero como estamos en nuestro confort, muchas veces nosotros no le estamos mostrando realmente a las personas de que aquí no es el cielo ni el infierno, sino que está allá. Versículo 24 dice la palabra de Dios, dice: entonces él, dando voces, le dijo al padre Abraham: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabe qué? Hay gente en el infierno que están dando voces y dicen: misericordia, ten misericordia de mí. Hay gente en el infierno gritando que alguien tenga misericordia de ellos. Y sabe, mira lo que dice el versículo 26. Versículo 26 dice, versículo 25, y Abraham le dijo: acuérdate que recibiste en tu vida bienes y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima hay puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. No hay oportunidad en el cielo, después de muerte no hay oportunidad para arrepentirse. En el infierno hay muchas personas, en el infierno no existe ningún incrédulo.
En el infierno todos creen en Dios, pero ya muy demasiado tarde. Y ya no hay oportunidad para arrepentirse. Yo creo que en el infierno, este mendigo ya empezó a cambiar de pensamiento. Este rico, perdón, ya empezó a cambiar de pensamiento. Wow, tenía tantas riquezas. Vamos a ver por qué. Mira lo que dice el versículo más adelante. Versículo 27. Entonces se le dijo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que le testifiquen. Dice, a fin de que no vengan a ellos a este lugar, a este lugar de tormento. Wow, ponte a pensar a mí me encanta pensar y meterme en la historia. Ponte a pensar un minuto en este rico, teniendo tanto dinero, habiendo tenido tanto dinero en su vida. Dice, bueno, ¿sabes qué? Envía a alguien a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos y quiero que le prediquen, que les testifiquen para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Sabe qué? Él estaba clamando, tengo hermanos que no han aceptado a Jesucristo todavía. Te hago una pregunta. ¿Tienes algunos familiares que todavía no han aceptado a Jesucristo y quieren que acepten a Jesucristo? Todos, ¿verdad? Dios dice, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de nuestras cosas. Le digo por experiencia, yo salí de Tucumán y yo creía que yo tenía que estar en Tucumán para ayudar a mis hermanos a que se acerquen más a Dios. Yo me fui y Dios se encargó. Dios me dijo, tú haz mi obra, yo me preocupo de tu familia. Y Dios obró, y ahora mis hermanos, 2 hermanos estudiando en el seminario, uno yendo fiel, ayudando a la iglesia y a otra iglesia. Mi madre haciendo discipulado, mi padre saliendo a ganar almas. Y yo dije, wow, y yo creía que yo iba a lograr eso estando allá. No, Dios se encarga de mi familia cuando yo me encargo en los asuntos de Dios. Y sabe que ya Lázaro, el rico, aquí ya empezó a pensar diferente. Empezó a tener un corazón de misionero desde el infierno. Empezó a tener un corazón de evangelista desde el infierno. Cuando no creía, él creyó. Yo me imagino que él se hubiese arrepentido. Dijo, tenía tanto dinero, ¿cómo no di más a misiones? ¿Cómo no di más a la iglesia? ¿Cómo no di más al pastor para que vaya a predicar a otro lado? ¿Cómo no di más para que se predique a otros lugares? Yo me imagino que él ya estaba pensando en eso. Él hubiese querido invertir todo su dinero quizás para que otras personas conozcan de Jesucristo. Sabes que no solamente Dios nos pide que nosotros prediquemos el Evangelio. Desde el infierno hay gente gritando que tú le prediques a la persona que está a la par. Ponte a pensar eso por un minuto. Que cuando tú estés en el auto, en el chofer, hay gente en el infierno, familiares de él, que le dice, ¡hey, Ezequiel! Predícale, no quiero que vengan a este lugar de tormento. A tu vecino, hey Ezequiel, predícale del Evangelio, aunque no quieran escuchar, tú predícale, yo no quiero que vengan a este lugar del infierno. En el infierno nos están animando a que nosotros prediquemos el Evangelio. ¡Wow! ¿Sabe que cuando pienso eso, no tengo excusa de no predicar el Evangelio? Subo un auto y cuando no quiero, Dios me dice, hay gente gritando en el infierno que le prediques. Bueno, Señor, a cualquier persona. ¿Sabe que, ya terminando, en el infierno hay gente que están gritando que vayan? En el infierno hay gente que están gritando que quieren que tú les testifiques. En el infierno hay gente que quieren invertir más en misiones. En el infierno hay gente que dice, ve a ese pueblo, ve a esa nación, ve a esa provincia. En el infierno hay gente que está diciendo, quiero que tú seas un evangelista. En el infierno hay gente que está diciendo, quiero que tú prediques el evangelio, que seas un predicador. En el infierno dice, quiero que tú te esfuerces en las cosas de Dios. Quiero que tú le hables. En el infierno, porque ellos se están arrepintiendo. Y no, hay gente que no quieren de que vayan a ese lugar que ellos están ahí. Y sabe que en el cielo hay gente que se están arrepintiendo de no haber hecho más por Dios. En el cielo hay gente que se están arrepintiendo de no haber entregado más su vida a Dios.
No sé si lo tengo acá. Creo que no. Igual lo recuerdo. Hay un poema hay alguien que no sé quién lo escribió. Dice: cuando yo esté en el tribunal de Cristo y Él muestre su plan para mí, y Él vea y me muestre cómo yo lo esquivé y esquivé sus obstáculos, ¿será que habrá gozo en los ojos de mi Salvador? ¿O será que habrá llanto aunque Él diga que me ama? Yo pudiera haber estado allí en el cielo rico, pero yo estoy ahí pobre y mendigo. Yo pudiera haber hecho tantas cosas para Dios, pero me he quedado en mi vida y en mi confort. Señor, los años que me quedan, quiero entregarte a ti y a tu causa. Yo cuando esté en el cielo, yo no quiero que Dios me diga a mí: Ezequiel, mira, este era mi plan que yo tenía para ti. Estas eran las cosas grandes que yo quería hacer contigo. Pero tú no te encargaste de lo mío. Termino diciéndote algo. Para entender que tú tienes que predicar el Evangelio, Jesús dijo varias cosas. Yo muchas veces salí solo, y esto me anima a predicar el Evangelio a veces cuando salgo solo. Primero dijo: id y predicad el Evangelio a toda nación, a toda criatura. Y Él dijo: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Sabe que cuando tú sales a predicar el Evangelio, Jesús prometió, y Dios prometió que Él iba a estar con nosotros? Jesús luego dijo, cuando le llamaba a Pedro y a los que estaban en la barca: yo os haré pescadores de hombres. Es verdad, quizás yo no sé predicar el Evangelio, quizás yo no sé, pero Él prometió que Él nos iba a hacer pescadores de hombres. Él nos va a capacitar para pescar hombres. Él dijo también que no solamente vamos con nuestra fuerza o con nuestro desánimo. Él dijo de que Él no iba a dar el poder de Dios. Espera en Pentecostés y yo le voy a dar el poder de Dios. Y cuando descendió el poder de Dios, dice de que muchos se habían arrepentido. Pablo luego dijo en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Wow, cuando yo entiendo estas verdades, yo salgo a predicar la palabra de Dios, no con mi intelecto, no con mi poder, no con lo que yo crea, porque yo sé que Dios prometió estar conmigo, yo sé que Dios ha prometido que Él me iba a capacitar, yo sé que Dios me ha prometido que yo tengo el poder de Dios para predicar el Evangelio. Tú tienes el poder de Dios en tus manos para que le digas, para que el incrédulo se salve, para que el drogadicto cambie, para que matrimonios sean restaurados. ¿Pero te avergüenzas de predicar el Evangelio? Yo quiero ser limpio cada vez más. San Juan capítulo 15 dice: el que lleva fruto, yo lo limpiaré para que lleve más frutos. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, déjame decirte, Dios va a ir limpiando nuestra vida cada vez más para que llevemos más fruto, porque eso es lo que le agrada a Dios, le agrada al Padre, que llevemos fruto. Termino con esta ilustración. Creo que voy a poder con esta sola. Creo que sí voy a poder. Termino con esta ilustración. Me gusta dar ilustraciones al final o durante la predicación. Había un hombre, el lado Michigan, voy a contar la historia. En el lado Michigan, en Estados Unidos, no se lo conoce el lado Michigan por solamente ser hermoso o porque hay mucho turista ahí. El lado Michigan se lo conoce porque es un lago. No solamente se la conoce, disculpe, el lago Michigan porque hay muchas tormentas, donde hay olas muy grandes a pesar de que es bonita. El lago Michigan se lo conoce, se lo reconoce porque en 1860 sucedió, termino con esto, hermano, presta atención, sucedió la tragedia más recordada como la tragedia de todos los tiempos del lago Michigan. Un barco llevaba aproximadamente 350 pasajeros en un barco llamado Lady Elgin. Estaba cruzando y llevando gente todo el tiempo, y una noche de 1860, aproximadamente a las 12 de la mañana, comenzó una tempestad y un viento que venía del norte muy fuerte. Empezó a golpear el lago y empezó a haber nieblas en ese lugar, y sabe que el viento formó como un huracán en el lago Michigan, y este barco
el barco Lady Ergen, con todos los pasajeros a bordo, estaban en el medio de aquel lago. Sabe que cuando estaban en el medio de aquel lago, junto a sus 350 pasajeros, apareció otro barco más pequeño y chocaron. En el medio del lago, en una tormenta con grandes olas, chocaron. Y Lady Ergen, una vez después, el barco Lady Ergen, cuando chocó, explotó el motor, que el motor estaba caliente con el agua fría, hizo una explosión y murieron 100 pasajeros. Habían quedado otros cuantos. Y estaban en el agua ahí. Y las olas llevaban pedazos del barco por un lado y pedazos del barco por el otro lado. Sabe que empezaron a morir la gente poco a poco. Sabe que murieron casi 100 personas cuando le dije en el momento de la explosión. Sabe que empezó la tormenta, empezó a orillar el barco a una orilla al noreste de donde estaba el lago, y en ese lugar se encontraba una universidad que se llama todavía Northwestern. Una universidad que se llamaba Northwestern. La gente que estaba ahí, viendo a la orilla, de que había gente que estaba gritando, auxilio, auxilio, necesitamos ayuda. La gente de las orillas empezaron a desesperarse, irse por un lado, irse por el otro lado, y buscando ayuda, y dice que entraron a esta universidad. Y esta universidad se encontraba un joven que se llamaba Edward Spencer. Este joven era un nadador profesional. Había ganado muchas medallas representando a su universidad en Estados Unidos. Y él escuchó que la gente decía, necesitamos ayuda, hay gente que se está ahogando. Y él salió rápido y vio a la gente que estaban ahí con sus cabezas diciendo, necesitamos ayuda. Y él sabía cómo nadar. Y llegó a un punto en la cual este hombre llamó a sus amigos y le dijeron, necesitamos ir a salvar a esa gente, necesitamos ir a ayudarles. Si nosotros no vamos a ayudar a esa gente, entonces ¿quién irá a ayudar a esa gente? Entonces agarró, dice que, y se le vino una idea, dice a Edward Spencer, y dice que se agarró, yo voy a bajar para dar ilustraciones, sea mejor, se bajó, dice Edward Spencer, y dice que agarró la cuerda, se ató en su cintura y le dijo a sus amigos, ¿sabe qué? Cuando yo vaya, yo voy a nadar hasta donde está la gente, al primero que encuentre yo lo voy a ir y lo voy a salvar. Cuando yo lo agarre, ustedes me empiezan a tirar con la cuerda hasta que llegue. Y va y encuentra el primero, pastor, va y encuentra el primero, lo agarra, vamos, y le empieza, y lo lleva al primer lugar, lo lleva acá, luego agarra al segundo, hacía mucho frío, empieza y sigue, y va de vuelta a Edward Spencer a buscar a la otra persona, la agarra, hermano, ven, agarra a la otra persona, vuelve de vuelta y empieza así, y dice que cuando ya estaban los 5, había 5 personas de las 15 que quedaban, dice que los que estaban ahí hicieron una fogata, porque hacía mucho frío. Cuando viene, dice que Edward Spencer, cuando estaba al quinto, él venía, se calentaba un poco y salía de vuelta. A las 10, empezó a salvar 10 personas, cuando vino, dice que ya vino casi exhausto, cansado. Y le preguntaba a la gente que estaban acá, Edward, sus amigos, ¿tú vas a seguir yendo por ahí? Sí, dice, si nosotros no vamos a salvar, entonces ¿quién le va a salvar? Decía. Entonces dice, bueno, está bien, si tú sigues yendo, es ir contra tu propia vida. Tú estás buscando la muerte misma. Si yo no voy, entonces ¿quién más lo va a salvar? Y dice que fue y empezó a traer a los 10. Y dice que cuando vino a los 10, dice que él vino ya súper cansado, de rodillas, tirado ahí, calentándose un poco en el fuego. Y sus amigos le dijeron, Edward, ya no vayas. Edward, ya no vayas. Es muy arriesgado que tú vayas. Y allá se escuchaba una pareja que decía, auxilio, auxilio, necesitamos ayuda. Y Edward Spencer fue de vuelta y trajo a esas 2 personas. Y dice que él llegó exhausto, se tiró al piso y vino su hermano de sangre y le dijo, Edward le preguntaba a su hermano, dime algo, di lo mejor. Y el hermano le dije, sí, Edward, diste lo mejor. Sabe que Edward nunca más pudo volver a competir. Sus pulmones se habían afectado, sus músculos se habían atrofiado y nunca más volvió a ser el nadador que era antes. Pero ahí, en la Universidad de Northwestern,
Hay un diploma de él, no sé si habrá también una estatua de él que dice Edward Spencer, 1860, y abajo dice, diste lo mejor. Hermanos, para reflexionar en esta historia, hay gente afuera de que necesitan y andan gritando, sus almas están gritando. Necesitamos ayuda, auxilio. ¿Quién nos va a ir a ayudar? ¿Quién va a venir a ayudarnos? Y nosotros podemos ser como la gente que andaban mirando si así no se animaban a ir. O podemos ser como Edward Spencer. Y debemos motivar a otras personas. Si nosotros nos vamos a ayudarles y a salvarles o a predicar ese evangelio, entonces ¿quién más va a ir? Hermano, la palabra de Dios y compartir el evangelio es el mensaje más importante que tú puedes compartir en toda tu vida. No te avergüences. Dios no ha pedido que nosotros vayamos, pero Él no solamente nos pidió que vayamos a predicar. Él dijo que Él iba a estar con nosotros. Él nos iba a capacitar. Y no solamente eso, que nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida, que Él puede usar eso para que otras personas se salven. Así que hermanos, ese era el mensaje. Todo, cabeza inclinada, ojos cerrados, vamos a orar. Toda cabeza inclinada, ojos cerrados. Vamos a estar ahí orando en su lugar. Solamente le pido que me perdone si quizás mi gritería o algo ha ofendido a algunos, pero quiero predicarle con pasión y creo que es el mensaje más importante que usted puede dar a otras personas. Si usted está en ese lugar y Dios ha hablado a su vida, no yo, Dios, a través de la palabra, le pido que usted pueda estar pidiéndole y arreglando cuentas con Dios. Toda cabeza inclinada, ojos cerrados. Ahí en su lugar van a tomar tiempo para orar. Luego, si tú quieres ahí arrodillarte y humillarte delante de Dios, porque Él es digno, hermano, hazlo ahí en tu lugar, no tengas vergüenza. Si tú quieres arrodillarte ahí y decir, Señor, ayúdame a salvar más almas, dame pasión por las almas, enséñame, Señor. Si Dios ha hablado a tu corazón y tú quieres arrodillarte delante de Dios ahí pidiéndote, puedes hacerlo. Vamos a tomar un tiempo para orar y luego oramos todos juntos. Señor mi Dios, gracias Padre por tu palabra, Señor, que fue predicada el día de hoy. Te pido, Señor, que tú estés hablando a los corazones de mis hermanos y que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y así producir, Padre, que podamos ser hacedores de tu palabra, poniendo en práctica y no solamente oidores olvidadizos, Padre. Señor, hay gente allá afuera que necesitan escuchar tu palabra y hay gente, Señor, desde el infierno diciendo que le prediquemos, Señor. Ayúdanos a poder tener esa mente, esa visión y poder recordar tu palabra, Señor. Tú nos diste el ministerio más importante, apenas tú nos has salvado, que es el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a cumplir el ministerio de compartir tu palabra a otras personas, Señor. Estamos en tiempos muy difíciles, donde una buena política no va a cambiar una nación. Una ideología nueva o pensamiento nuevo no lo va a hacer, Señor. Solamente tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que mora en las personas que te conocen. Ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra a aquellos que no la conocen y que tú hagas una obra en gran manera, Señor. Ayúdanos a levantar esa bandera y que en esta ciudad vean a Cristo, Señor, en esta ciudad, Padre. Señor, te pido por Argentina un despertar, Señor.
un despertar en Córdoba, un despertar en cada una de las provincias, y que Tú todavía, Señor, puedas hacer avivamientos y muchas personas convertidas y transformadas por medio de Tu palabra. Ayúdanos a ser limpios, santos, y que podamos compartir Tu palabra a aquellos que no la tienen. Háblale a mis hermanos, Señor, que puedan meditar en esta palabra en el momento de llegar a sus casas y durante la semana, Señor, y que estén, Señor, con un fuego de compartir el Evangelio a las personas que no la conocen, Padre. Gracias te damos y dejamos todo esto en Tus manos, en el nombre de Tu amado Hijo Cristo Jesús, que murió por nosotros. Gracias, Señor, por ese amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.